Bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo una solución desplegada en AWS que permite a usuarios empresariales obtener información y datos de las tablas presentes en su base de datos por medio del lenguaje natural. En concreto, veremos una solución del tipo chatbot mediante la cual, por medio de preguntas, podremos interactuar con la base de datos. El vídeo va a estar dividido en dos partes. En un primer bloque veremos la solución implementada de forma práctica y cómo las preguntas que le hacemos al chatbot nos generan respuestas que provienen exclusivamente de la base de datos. También veremos cómo la solución nos convierte el texto que le pasamos al chatbot en lenguaje SQL, que es el que termina siendo la consulta. Y ya en una segunda parte del vídeo nos vamos a poner un poco más técnicos y explicaré cómo podemos desplegar una solución de este tipo en AWS. Por último, indicar un punto importante que es que todas las interacciones con el chatbot que estaremos viendo en esta demo serán en inglés. Sin embargo, esta solución se puede implementar perfectamente en castellano usando un modelo, un LLM que soporte el idioma. Y nada, pues todo eso lo vemos en un momento, aquí y ahora, en AWS. Y empezamos aquí. Esta es la interfaz visual con la que estaremos interactuando con el chatbot. Aquí colocaríamos todo lo que son nuestras consultas y aquí mismo obtendríamos las respuestas. Pero evidentemente es importante entender qué tenemos en nuestra base de datos, ¿no? ¿Qué exactamente estamos consultando? Y esta demo fue construida con una base de datos open source muy usada para construir demos, que lleva por nombre Chinook y que básicamente simula eh, una, una tienda de media digital, digamos como si eh, puede ser una tienda de música. De hecho, podemos ver aquí, tenemos una tabla para los clientes, una tabla para los empleados, tablas para las facturas incluso. Y aquí también pues una tabla con la información relevante a los tracks, ¿no? A lo que serían las canciones. Y enlazadas también con otras tablas del disco, del género, del tipo de media, incluso de playlist. Entonces, estas tablas son las que componen nuestra base de datos con las respectivas relaciones que las unen. Entonces, si volvemos para acá, ya entendiendo lo que es nuestra base de datos, pues queremos evidentemente consultar cosas, ¿no? Y asumiendo incluso que no sepamos escribir lenguaje SQL, que es el lenguaje común para hacer consultas en base de datos relacionales, ¿no? Lo primero sería, podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuántos tracks hay? Y como vimos, hay una tabla que tiene todos los tracks, todas las canciones disponibles en la tienda. Entonces, pues idealmente lo que tendríamos que obtener de respuesta es información correspondiente a cuántos tracks hay. Y vemos que el chatbot nos responde que hay 3.503 tracks. Y vale, eso está muy bien. Pero evidentemente quisiéramos tener un poco más de visibilidad para saber si efectivamente esa consulta está correcta o quizás está alucinando el chatbot y nos está inventando la respuesta. Pero parte de estas soluciones que podemos ver aquí, si bajamos en la barra lateral, es que vemos tres cosas. Lo primero es que vemos que lo que se determina en primer lugar es qué tabla usar o tablas usar. En este caso solo está usando la tabla track. Aquí podemos ver de nuevo cuántos tracks hay, que fue nuestra consulta. Y vemos que se convierte aquí en el query de SQL que se le pasa a la base de datos. En este caso, select count todos de la tabla track. Y obtenemos como respuesta la respuesta de SQL 3.503. Y vemos, si tenemos un poco de conocimiento de SQL, sabemos que esta query está bien estructurada y sabemos que esta es la respuesta que nos dio la base de datos. Entonces, la última parte, que es lo que vemos aquí, es que el chatbot no solo nos da la respuesta correcta, sino que nos la da en formato de lenguaje natural, o algo que pueda entender una persona directamente y no simplemente el número directamente. ¿Vale? Entonces, perfecto. Podemos seguir en esta misma línea, pues consultando otras cosas. Podemos consultar, por ejemplo, aquí, ¿cuántos empleados tienen el primer nombre Andrew y un apellido distinto a Adams? ¿Vale? Entonces ya vemos que los queries se van complicando un poquito más y vemos que la respuesta del chatbot es que hay 0 empleados con el primer nombre Andrew y el apellido distinto a Adams. Podemos volver a bajar aquí y ver, igual que hicimos antes,
¿Cuál fue la query de SQL en la que se convirtió nuestra consulta de lenguaje natural? Y vemos aquí, select, contar todos de la tabla employee, la tabla de empleados, donde el primer nombre es Andrew y el apellido distinto a Adams. ¿Vale? Entonces, vemos que haciendo esa consulta obtenemos la respuesta, una respuesta que viene directamente de nuestra base de datos. Esa no tuvo mucho misterio, así que vamos a preguntarle quizá cuál es el apellido de la persona que tiene el primer nombre Andrew. Y a jugar por la consulta anterior, pues ya podemos sospechar que la respuesta va a ser Adams, si efectivamente está, si es uno de los empleados. Entonces esperamos solo un momento y obtenemos aquí efectivamente que el apellido de Adams es Andrews. Y vemos aquí la consulta hecha la tabla de empleados. Obtenemos el apellido de la tabla de empleados, donde el primer nombre es Andrew. Y así podemos seguir con otras consultas también. Por ejemplo, vamos a pasarle esta que nos sugiere aquí. Y estas son simplemente unas de ejemplo para usar, pero pudiéramos preguntarle otras distintas. En este caso, ¿qué clientes viven en la República Checa? Solo necesito el primer nombre y el apellido. Entonces ya nos podemos imaginar por dónde va a ir el query y lo vemos aquí. Nos responde de dos personas, dos clientes que viven en la República Checa. Entonces vemos aquí, efectivamente, de la tabla Customer, la tabla de clientes, qué clientes viven en la República Checa, primer nombre y segundo nombre de la tabla de clientes, donde el país sea República Checa. Y obtenemos aquí perfectamente la respuesta en forma de respuesta SQL, que se convierte posteriormente pues, en lenguaje natural y es lo que le pasaríamos al usuario que esté usando el chatbot. Así que este es otro query que corre perfectamente. Y ya para ir cerrando, vamos quizás a pasarle una query un poquito más complicada, un poquito más larga. Podemos ver aquí qué empleados se contrataron entre el 1 de enero del año 2000 y el 31 de diciembre de 2020 y tienen una fecha de nacimiento de antes de 1970 y que nos pase solo los primeros nombres. Entonces vemos aquí que los empleados contratados dentro de esta fecha y con una fecha de nacimiento de antes de 1970 son Andrew, Nancy, Margaret, Steve y Laura. En este caso, se faltaron por allí unas comas, pero podemos chequear que esa fue la respuesta que nos dio el SQL y podemos ver que seleccionamos el primer nombre, como le pedimos, de la tabla de empleados, donde la fecha de contratación está entre las dos fechas indicadas y la fecha de nacimiento es menor a 1970. Entonces ha interpretado ese query perfectamente. Y por último, vamos a pasarle esta query, por ejemplo, de quién es el artista para el álbum Facelift. ¿Vale? Le pasamos este query y si recordamos, Facelift la tabla de álbum solo tiene el álbum ID y el artist ID, entonces en teoría va a tener que consultar el nombre de otra tabla y vamos a ver que va a usar más de una tabla efectivamente, como vemos aquí. Usamos la tabla de artistas y la tabla de álbum, obtenemos como respuesta que es Alice in Chains. Y vemos aquí que seleccionamos el nombre de la tabla artista unida a la tabla álbum eh, digamos, con el identificador de artista en ambas tablas, donde el título del disco sea Facelift. Y efectivamente obtenemos como respuesta Alice in Chains, que se devuelve al usuario en forma de lenguaje natural. Y con eso pues ilustraríamos casi todas las capacidades que tiene esta solución construida con un modelo grande de lenguaje, un LLM, integrado pues con la solución de base de datos relacional en AWS. Y ya en solo un momentito explicamos de manera más técnica cómo está la solución montada.
Pues, ¿cómo podemos diseñar y desplegar una aplicación de este estilo en AWS? Pues aquí tenemos a alto nivel la arquitectura de esta aplicación que acabamos de ver hace un momento. Como digo, a muy alto nivel porque, como vamos a ver en solo un momento, hay diversos servicios que podemos usar para implementar esta aplicación. Pero lo que tenemos que tener claro son los conceptos clave y que no pueden faltar, que hay que tener en cuenta en el diseño de esa solución. Entonces, de hecho, digamos, en el corazón de esta solución está un LLM, que en este caso está desplegado en SageMaker. Un LLM es un modelo grande de lenguaje, que son estos modelos muy poderosos de IA generativa que nos generan contenido. En este caso, modelo texto a texto que nos está generando, al que le estamos pasando una solicitud o un prompt, como es conocido, y obtenemos una respuesta de vuelta en forma de texto, ya sea, vamos a ver en un momento qué tablas de nuestra base de datos usar o directamente el query de SQL, pero digamos, le pasamos a ese modelo texto y obtenemos de respuesta texto. Eso es lo que sería un LLM. En este caso está desplegado en SageMaker, que es nuestro servicio completamente administrado para Machine Learning, que nos ofrece herramientas para todos los, digamos, todos los elementos del pipeline de Machine Learning, desde consumo de datos, entrenamiento de modelos hasta desplegado de modelos. Y en este caso estamos desplegando un LLM en SageMaker. Al desplegar un modelo en SageMaker, lo que se hace es, digamos, que SageMaker crea una especie de REST API que alberga ese modelo en una infraestructura hardware y maneja, digamos, por medio de tanto de las configuraciones que le dé el usuario de autoescalado como con el propio balanceado de carga que ya hace ese mismo endpoint, pues gestiona todo el tráfico para servir ese modelo. Entonces, en este caso, lo que tenemos es el modelo albergado en SageMaker. Como alternativa, pudiéramos usar alguno de los LLMs disponibles en Bedrock, y en ese caso, pues simplemente accederíamos a él vía API, por lo cual no habría que desplegar el modelo en un endpoint, como mencioné hace un momento, sino que directamente elegimos qué modelo usar, mandamos una llamada vía API y accedemos a ese modelo y pagaríamos por token, básicamente por palabra, no al contrario de lo que hacemos en SageMaker, que es, digamos, que ese provisionamiento va de la mano con la infraestructura que está provisionada y el pago es, en el caso de un endpoint en tiempo real, pues por el tiempo que está esa infraestructura corriendo. Por otro lado, lo que tenemos por aquí, podemos ver una base de datos SQL, que en este caso en AWS pudiera ser, por ejemplo, RDS o Aurora, por ejemplo. Pero en términos generales, lo que tenemos aquí es lo que se denomina un agente. Y un agente pues es un elemento de la IA generativa que es capaz de entender información del contexto y llevar a cabo una serie de acciones en las que incluso interactúe con otros servicios, ¿vale? Y es lo que tenemos aquí un poco, ¿no? Está razonamiento lógico de primero obtener la tabla, después, digamos, obtener el query de SQL del modelo y después formular la respuesta. Toda esa arquitectura y esa lógica, pues la diseñamos cuando diseñamos el agente. Entonces, el punto de entrada, pues es evidentemente la pregunta del usuario en formato de lenguaje natural. Aquí la primera decisión y la primera consulta que se hace al LLM, que podemos ver que hacemos tres distintas. Esta primera lo que obtiene de respuesta es qué lista de tablas usar. Entonces, al pasarle esta llamada o esta consulta al LLM, le estamos dando contexto de cuáles son las tablas disponibles en nuestra tabla de nuestra base de datos y para qué sirve cada tabla. Eso es información muy relevante para que el modelo tenga contexto y sepa pues inferir qué tabla es relevante para esta consulta. Luego ya en una segunda consulta pues ya se le pide al modelo que limite su respuesta a un query en formato SQL en el que es el cual va a ser usado para consultar luego a la base de datos. Pero esto ya teniendo, como vemos aquí en un segundo paso, ya sabiendo qué tablas vamos a usar. Entonces volvemos a hacer otra consulta, limitamos esa respuesta por medio del prompt o quizás guardrails o digamos limitaciones que le pongamos al modelo también vía prompting para qué respuesta, a dónde limitar la respuesta para obtenerla en formato SQL
Y ya una vez que hacemos la consulta, como pudimos ver en la demo, vamos a obtener una respuesta de respuesta de SQL que no está formateada en lenguaje natural. Entonces el agente va a redactar otro prompt, otra pregunta al LLM, en la que va a incluir no solo la pregunta del usuario, sino la respuesta de SQL que recibimos de la base de datos, y le va a pedir al modelo pues, que la formatee en respuesta para un usuario, asumiendo que hizo esa consulta. Esta tercera consulta nos da como respuesta ya la respuesta final, que es la que se le termina por pasar y devolver al usuario. Entonces, vemos aquí, digamos, en términos generales, cómo fue diseñada esta arquitectura por medio de un agente. Y en este caso, pues se ha usado un LLM que está disponible en SageMaker y puntualmente en SageMaker Jumpstart, que es un Model Hub dentro de SageMaker. Pues digamos, los clientes tienen acceso a más de 600 modelos que pueden desplegar con un solo clic. Muchos de ellos modelos LLM y modelos fundacionales. Entonces pudiéramos en este caso coger un modelo de los de SageMaker o incluso, como dije antes, usar Bedrock y los modelos que están disponibles en Bedrock. Tenemos esas dos opciones, pero necesitamos, digamos, como corazón de la aplicación un LLM y luego ya a partir de ahí escoger cómo diseñamos ese agente, que hay diversas opciones. De hecho, por ejemplo, digamos, pudiéramos diseñar un workflow dentro de Step Functions, que es un servicio que permite la orquestación entre diversos servicios AWS y hacerlo por medio de funciones Lambda en Python, por ejemplo, y llamadas digamos, con el SageMaker SDK, con el SDK de SageMaker y Boto3 para interactuar con los otros servicios. O incluso lo pudiéramos implementar dentro de Bedrock con la funcionalidad de agentes en Bedrock, que nos permite diseñar agentes dentro de Bedrock. Así que bueno, tenemos varias maneras de implementar una solución de este tipo en AWS. Lo importante que hay que tener claro es que los componentes que no pueden faltar, pues es la elección de qué modelo fundacional o LLM se va a usar y cómo vamos a diseñar ese, eh, ese agente, ¿no? O sea, con herramientas open source como LangChain y funciones Lambda, por ejemplo, o con servicios, digamos, serverless y completamente administrados como Bedrock. Así que con ese resumen a muy alto nivel de esta solución, terminamos el vídeo. Quiero agradecer por vuestra atención, disfrutar y nos vemos en otro vídeo.